Sí, pásenme un pañuelo, por favor. Bienvenidos a Watch Mojo Español, yo soy Beto y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de los actores con los llantos más convincentes. Para esta lista veremos a los actores que cuando lloran lo hacen tan real que hasta nos lo creemos. ¿Estás listo para conmoverte? That man, that beautiful man, his son does not exist. He's dead. He's dead. Número 10, Aaron Paul. It's just a misunderstanding. No. I don't know what's wrong with me, Mr. White. No existe un episodio mediocre de Breaking Bad, pero sabes que las cosas van a ser muy especiales cuando Jesse empieza a hablar y las lágrimas comiencen a fluir. El llanto de Aaron Paul tiende a rompernos el corazón, ya sea en el desgarrador colapso hacia el final de la segunda temporada de Breaking Bad, el arrebato emocional de Jesse en el final de la serie y el inicio de El Camino, o incluso el discurso algo exagerado del actor en A Long Way Down de 2014. Change. I'm left with me. Cualquier emoción que Aaron Paul esté mostrando, todos los que lo ven lo sienten. Número 9, Matthew McConaughey. Fuera de las películas de Hollywood, llorar es casi siempre algo feo, agotador e incontrolable. Características que Matthew McConaughey capta cada vez que alguna escena requiere de lágrimas. Cada vez que McConaughey llora, es casi seguro que los Oscars le presentarán atención, y el devastador giro que dio el actor en el Club de los Desahuciados fue reconocido con el premio de la Academia al Mejor Actor. Hey, mister. McConaughey llora con todo su ser en lugar de solo con los ojos, ya que sus personajes, que suelen ser muy reservados, se ven abrumados por una emoción cruda que intentan pero no logran resistir. En Interestelar, McConaughey se roba el protagonismo con una escena de llanto de casi 4 minutos que resulta bastante buena. I met another girl, Dad. I really think this is the one. Her name's Lois. That's her right there. Murphy still grabbed his car. Número 8, Will Smith. Para un actor que se hizo famoso como comediante, Will Smith tiene un talento innato para hacer llorar a la gente. Incluso cuando no está en un dramón, Smith llora como si estuviera protagonizando a un candidato al Oscar, como pueden demostrar algunos episodios de El Príncipe del Rap. Smith tiene una personalidad tan fuerte que sus personajes pueden perderse en la presencia del actor, lo que ayuda a que las escenas de llanto en Busca de la Felicidad y Siete Almas se sientan aún más auténticas. Was it as easy as it looked? No, sir. No, sir, it wasn't. Smith es tan convincente que incluso se rumoreó por error que la icónica escena del padre del príncipe del rap fue improvisada durante un tiempo. How come you don't want me, man? Número 7, Matt Damon. A finales de los 90 parecía que Matt Damon no podía hacer una película en la que no llorara y era increíble. Después de que la escena No es tu culpa en Good Will Hunting pusiera las ganas de llorar del actor más allá de cualquier otra cosa, Damon podría haber pasado el resto de su carrera sin derramar una sola lágrima. Afortunadamente, eso no sucedió. Our orders are to bring you back. Bring me back. Aunque no siempre es así, los personajes de Damon suelen tener un carisma natural que los hace parecer intocables, por lo que es aún más conmovedor cuando esos muros se rompen y el actor les revela un lado más vulnerable. Peter. Tell me some good things about Tom Ripley. Número 6, Viola Davis. Ya sea en la televisión o en la pantalla grande, Viola Davis aporta una energía intensa y poderosa a cada uno de sus papeles. Lay them down on that sofa right now. He died right in front of me. La versatilidad de Davis es digna de verse y esto se refleja en las distintas escenas de llanto de la actriz que muestran una amplia gama de emociones convincentes, ya sea tristeza, frustración o ira. My husband will kill that child over a thing like this.
La reservada interpretación de Davis como la señora Miller en La Duda es completamente diferente del dramático estreno de Rose and Fences o los arrebatos dinámicos de Annalise Keating, con la única cosa que tienen en común que es lo real que se sienten. Don't you think I ever wanted other things? Don't you think I had dreams and hopes? What about my life? What about me? Viola Davis debería encargarse de todas las escenas de llanto de ahora en adelante. Forgive yourself, Annalise, because I forgive you. I forgive you. I forgive you. Número 5. Julianne Moore. I'm terrified. Why? Oh, the idea she could disappear. La ganadora del premio de la Academia es una experta en llorar, una habilidad que ha tenido muy buenos resultados en películas como Las Horas y Magnolia. I'm sorry. Yeah, I'm gonna turn away and walk away and not look at him and not see my man. Ya sea huyendo de los dinosaurios o como protagonista en la escena de películas para adultos de Los Ángeles en los 70, se puede confiar en que Julianne Moore hará un llanto catártico o absorbente, en algunos casos un poco más intenso que en otros. El llanto más real de Moore probablemente sea el de Siempre Alice de 2014, una actuación que le permitió ganar el reconocimiento universal y un Oscar. And everything I've worked for in my entire life is going. It's all going. Aunque la gran cantidad de escenas de llanto de Moore hayan disminuido su impacto, eso no debería afectar en nada las interpretaciones de la actriz. Número 4. Michelle Williams. Incluso cuando actúa junto a algunos grandes artistas, incluyendo otro actor bastante convincente, Ryan Gosling, Michelle Williams tiende a robar el protagonismo. En Manchester junto al mar, el relativamente breve papel de Williams evoca una de las escenas más brillantes del cine moderno, ya que años de culpa y dolor salen a la luz en un momento que puede dejar a todos llorando de verdad. My heart was broken. It's always gonna be broken. But I know yours is broken too. En Mammoth, Williams retrata a una cirujana que, después de perder un bebé durante una operación, se quiebra en una escena donde la actriz se suelta al llanto. Número 3. Anne Hathaway. Un feo llanto puede ser tanto un fuerte impulso como algo muy emocional. Sin embargo, cuando se hace bien, hay pocas cosas que disfrutemos tanto en el cine que llorar a moco tendido, lo que va completamente en contra de la brillante reputación de Hollywood. La actuación de Anne Hathaway en Los Miserables es todo lo que un feo llanto debería ser: vulnerable, poderoso y que cambia la vida. El hecho de que Hathaway esté cantando y haciendo un gran trabajo al mismo tiempo es lo que hace más interesante el momento. Mientras que en I Dream the Dream eclipsa al resto de los lloriqueos de la actriz, el papel de Hathaway en Modern Love es también algo increíble. Número 2. Tom Hanks. I'm glad it's you. Aquí hay una declaración que no debería sorprender a nadie. Tom Hanks no es tan malo en esto de la actuación. La quintesencia del hombre común, Hanks, puede ser encantador, divertido y también intimidante, incluso en películas bastante brillantes y algo alejadas de la realidad. El actor aporta una cualidad que ayuda a que los personajes y el universo resulten más convincentes. El héroe titular de Capitán Phillips mantiene una apariencia tranquila durante la mayor parte de la película, es decir, hasta el examen post-crisis demasiado real de Hanks con un auténtico médico de la Marina. Right there on your side. Okay, let me see it really quick. Can you lift up your arm a little bit? Does that hurt? A little bit? A little bit. Okay, is it tender? Go ahead and put your arm down. Okay, I need you to look at me. I need you to calm down. I need you to breathe. Luego está la despedida de Wilson en Naufragio, una escena conmovedora que gira en torno a cierto momento donde Hanks está solo en la nada.
Antes de revelar nuestra selección número 1 para el mejor llorón de Hollywood, aquí hay algunas menciones honoríficas. J'arrive tellement pas à l'expliquer, je sais pas si c'était con, je me sentais toute seule. Oh, man. Oh, jeez. Oh, my God. I wasn't ready for this. Could have become one more person. And I didn't. I didn't. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número 1. Meryl Streep. Aunque ser un llorón convincente no es un requisito para ganar nominaciones en los premios Oscar, basándose en las más de 20 veces de Meryl Streep, probablemente tampoco duela. Is that a yes, Mrs. Kramer? No further questions. Una de las más reconocidas actrices de cualquier generación en su mejor momento, Streep, es capaz de ofrecer el tipo de actuación que parece trascender la ficción. It's so much easier to choose to love the things that you have. And you have so much. Aunque varían de una película a otra, los llantos más convincentes de Streep tienden a ser ligeramente subestimados, a menudo con personajes que intentan contener las lágrimas en lugar de dejarlas fluir libremente. Oh, Christ. La expresiva actuación de Streep es más que suficiente para capturar de forma convincente la angustia de un personaje. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos.